Hoy les voy a hablar entonces del monitoreo continuo de glucosa. Para arrancar, vamos a iniciar con qué es un monitoreo continuo de glucosa. Digamos que actualmente es una herramienta que nos va a permitir evaluar el control glucémico y la variabilidad glucémica para detectar específicamente episodios de hipo o hipoglucemia. Eh, Se mide mediante un sensor subcutáneo que va a registrar los niveles de glucosa durante las 24 horas del día. En algunos de estos dispositivos es como si se tomara el paciente 288 glucometrías en un solo día. O sea, nos va a dar bastante información que va a ser útil para poder determinar cuáles son los ajustes y personalizar mucho más el tratamiento en los pacientes con diabetes. Va a brindar también información importante respecto a la tasa de cambio de los niveles de glucosa, tiempos en rango y la detección y la duración de estos episodios que hacen que se desmejore la calidad de vida de los pacientes. Algunos de estos monitoreos cuentan con algoritmos que son capaces de anticipar o predecir estos episodios antes de que ocurran, simplemente con esta medición intersticial. Estos monitoreos aparecieron en el mundo a partir de 1999. ¿Cómo funcionan? Digamos que esto es lo que se necesita en general para que estos dispositivos funcionen. Casi todos están vinculados a un dispositivo móvil o a un lector, a un transmisor y un sensor que va a pasar la información a estos dispositivos. Tienen un dispositivo también de inserción para que quede bien puesto el monitoreo, que va a tener un pequeño filamento, y este filamento va a tener en la punta una enzima que se denomina glucosa oxidasa, que es la que va a transmitir la información tomada desde el líquido intersticial hasta el dispositivo. Algunos de ellos necesitan adhesivos para fijarlo y evitar que durante el tiempo de su uso se caiga o de pronto no funcione el tiempo suficiente que tiene de duración cada sensor. Vamos a tener que tener una buena conectividad. Algunos de ellos dependen de internet, otros no. Y es importante que los pacientes que utilizan monitoreo continuo de glucosa sigan contando con glucómetro y tirillas, ya que estos monitoreos, al ser una medición en líquido intersticial, pueden tener una variación o una diferencia en la que sobre todo se presenta cuando están en los extremos, tanto en hipoglucemia o como en hiperglucemia, y hay que, digamos que tomar o verificar con glucometría el valor real que tiene, que es el que nos arroja la glucosa en sangre, para tomar decisiones de cómo actuar frente a este episodio. ¿En qué lugares se recomienda insertar o usar el monitoreo continuo de glucosa? Depende de los dispositivos, la mayoría de ellos está autorizado o avalado para uso en la parte posterior de los brazos, en la parte superior de los glúteos o en el abdomen, y esto también va a depender del tipo de producto y de la edad de la persona que lo va a usar. ¿Qué tipos de monitoreo continuo de glucosa tenemos actualmente? Actualmente en Colombia tenemos disponibles 3 tipos de monitoreo. El primero es el profesional, que digamos que se denomina de uso institucional, donde los médicos lo pueden formular con estos pacientes que cumplan con las indicaciones para ajustar o evaluar qué está ocurriendo y tomar decisiones respecto al tratamiento convencional de múltiples dosis de insulina diarias. Normalmente estos dispositivos van a tener o un lector o el celular con la aplicación y van a arrojar información de monitoreo de glucosa en tiempo real cada 5 minutos. Este puede o no tener activadas las alertas y las alarmas que algunos de ellos pueden arrojar. En cuanto al monitoreo retrospectivo o intermitente, este no va a tomar una medición cada 5 minutos, sino aproximadamente cada 14 minutos. Digamos que con este vamos a depender mucho de qué tanto el paciente interactúe con el dispositivo. Aquí, digamos que los pacientes se tienen que escanear y dependiendo de la cantidad de veces que el paciente se escanee en las 24 horas, vamos a tener esa información de cómo se comportó la glucosa de este paciente. Este es retrospectivo, no nos va a dar información de tiempo real. Muchas veces el paciente puede presentar hipoglucemias y no pueden llegar a ser detectadas si el paciente no presenta síntomas o si no se escanea. Este sensor tiene un uso medio de 14 días, el profesional es un examen de 6 días, es un holter de 6 días, y el retrospectivo es de uso personal. Este actualmente en Colombia no requiere, digamos que está bajo venta libre, no requiere una formulación médica, mientras los monitoreos en tiempo real
actualmente están como uso personal o como uso con terapias con bomba de insulina. Este también va a tener una medición intersticial cada 5 minutos, tiene un MARD un poco más, digamos que específico, no va a requerir interacción del paciente, los datos se van a lanzar automáticamente a la aplicación o a la bomba de insulina y normalmente estos monitoreos en tiempo real vienen con alertas y alarmas que pueden ser predictivas o no. Sí, pueden avisarle al paciente o cuando está en hipoglucemia o antes de que llegue a esa hipoglucemia o hiperglucemia. El promedio de uso de este monitoreo es de 6 a 7 días, es de uso diario y este sí tiene que ir bajo formulación médica. ¿Cuáles son entonces las indicaciones? ¿Cómo saber cuándo yo necesito de pronto un monitoreo profesional, un retrospectivo o uno en tiempo real? Cuando solicitamos el monitoreo continuo de glucosa profesional es cuando tenemos estos pacientes que tienen hemoglobinas glucosiladas que no son consistentes respecto al registro de glucometrías que nos trae el paciente a la consulta, que nos informa que ha presentado hipoglucemias e hiperglucemias, pero no sabemos cuál es ese factor que puede estar condicionando la presencia de estos episodios. Entonces, digamos que puede ordenarse para estos pacientes que necesitamos identificar qué es lo que está ocurriendo, pero pues que no necesitan un uso diario o continuo del monitoreo continuo de glucosa. En cuanto a los que necesitan el retrospectivo o el intermitente, aquí tenemos los pacientes con diabetes tipo 2 que están empezando su tratamiento oral en conjunto con alimentación, que tienen poco riesgo de tener hipoglucemias, o pacientes de tipo 2 que están empezando su esquema de insulinas, el uso de insulinas, pero que no debemos que tenga un amplio riesgo de tener hipoglucemias, sobre todo severas. También nos sirve para pacientes con diabetes gestacional que no estén usando insulinas, pero sí que queramos ver cómo es el comportamiento de glucosa para poder hacer unos ajustes más efectivos. Y por último, el de tiempo real. Este sí está indicado para pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2, que ya identificamos que sí tienen un alto riesgo de hipoglucemia. Y esto es importante porque el que tiene en tiempo real sí va a tener alertas y alarmas predictivas. Y es precisamente para evitar esos episodios de hipoglucemia que pueden, digamos que afectar mucho la vida del paciente. También en diabetes gestacional con, digamos, diabetes, gestaciones de alto riesgo y sobre todo pues con diabetes tipo 1. ¿Qué limitaciones hay con el monitoreo continuo de glucosa? Digamos que quisiéramos que la vida media del sensor fuera mucho más amplia, de muchos más días. Todavía se requieren glucometrías con algunos de estos dispositivos, algunos sí requieren calibración, que es ingresar una glucometría para que el sistema detecte si está tomando o no una buena medición en el líquido intersticial. Tenemos que capacitar tanto al personal de las instituciones que colocan el monitoreo profesional como a los pacientes para, digamos que cambiarse cada cierta periodicidad de tiempo el sensor. Y otro punto importante es que normalmente todo lo que está relacionado con tecnología tiene un alto costo para nuestros sistemas de salud. Les voy a hablar un poco de algunos estudios donde, digamos que mostraron cuáles son los beneficios en términos de hemoglobinas glucosiladas de un paciente que tiene múltiples dosis de insulina, con monitoreo o sin monitoreo y que usan el monitoreo también de manera intermitente. Tenemos el WARD Control, que es un estudio del 2006, donde fue un estudio con 81 niños y 81 adultos que los dividieron en 3 grupos. Uno que estaba con sus múltiples inyecciones, con sus glucometrías, la terapia convencional. Tenemos otro grupo donde estaba el monitoreo continuo de glucosa, pero por 3 días, por 2 semanas, de manera intermitente. Y otro grupo donde utilizó el monitoreo y sus múltiples inyecciones, pero por 6 días cada semana. ¿Qué se encontró en este estudio? Digamos que los que tenían monitoreos continuos de glucosa tuvieron mayor reducción de sus niveles de hemoglobina glucosilada respecto a quienes no contaban con un monitoreo continuo de glucosa. Se vio cambio desde el primer mes, este estudio fue por 3 meses, y el 50% de los participantes lograron una reducción de por lo menos el 1% de sus hemoglobinas glucosiladas y el 26% de los participantes lograron más del 2% en mejora de sus hemoglobinas glucosiladas. Lo más importante es que en el estudio no se presentaron hipoglucemias en los pacientes que participaron en él.
Otro estudio que habla más de, digamos, comparando un monitoreo continuo de glucosa respecto a los que no usan, aquí si era usa o no usa, en el otro, digamos que era de manera intermitente. En el Diamond del 2017 evaluaron igual. Los resultados fueron muy similares, donde nos indicaron que sí hay una mejora en el porcentaje de hemoglobina glucosilada, pero también empezaron a evaluar el tiempo en rango. ¿Sí? El tiempo en rango es un indicador que ha venido cogiendo fuerza desde el 2017 y en el 2019 con el consenso internacional, donde vemos que va muy correlacionado el valor de hemoglobina glucosilada con el tiempo dentro del rango. Y lo que queremos es que los pacientes tengan más del 70% del día dentro de ese rango que se considera adecuado para el paciente con diabetes, que es entre 70 miligramos sobre decilitro, máximo 180 miligramos sobre decilitro. ¿Qué se encontró en este estudio que duró 24 semanas? Que con el tiempo, digamos que garantizamos que esas reducciones de hemoglobina glucosilada puedan ser sostenibles en el tiempo y sobre todo que los pacientes puedan identificar con mayor facilidad las hipoglucemias. El 34% de los pacientes que participaron en este estudio tuvieron menos tiempo en hipoglucemia nivel 1 y el 46% que usó glucometrías también tuvo menos hipoglucemias. Ahora, digamos que viendo quién se beneficiaría más de uno en tiempo real o uno retrospectivo, que son los dos que tenemos actualmente. Este estudio que nos habla hicieron dos grupos. Un grupo es un estudio de 8 semanas donde evaluaron el monitoreo continuo de glucosa en tiempo real versus el flash que conocemos. 20 personas con tiempo real, 20 personas con flash, que se identificó el que viene en tiempo real, como tiene alertas y alarmas predictivas, sí se evidenció, una reducción en la detección de hipoglucemias. Entonces, los pacientes que utilizaron en tiempo real tuvieron en promedio un 4.5% de hipoglucemias, mientras los que utilizaron un monitoreo flash tuvieron un 6.7% de presencia de hipoglucemias. Este fue un estudio durante 8 semanas. Ahí se evidenció que, digamos que cuando tienen alertas y alarmas predictivas, la posibilidad de tener hipoglucemias es mucho menor que con un monitoreo flash donde el paciente tiene que estar mucho más pendiente. ¿Qué pasó al final del estudio? Vieron que igual la diferencia era mucho más marcada cuando los pacientes empezaban a tomar acción frente a el manejo de hiper o hipoglucemias. Este especialmente se enfocó en hipoglucemias y al final del estudio los de tiempo real tuvieron un 2.4%, mientras los de flash, digamos que se mantenían de las 2 semanas iniciales a las 8 semanas siguientes. Como fue un estudio que llamó tanto la atención, dijeron alarguemos las otras 8 semanas, pero pongámosles a todos monitoreo continuo de glucosa en tiempo real con alertas y alarmas predictivas. Lo que hicieron fue evidenciar que efectivamente ambos grupos lograron una reducción en el porcentaje de tiempo en hipoglucemias. Recordemos que el consenso de tiempo en rango nos dice que ojalá los pacientes con diabetes no tengan más de un 4% de hipoglucemias. Digamos que con el monitoreo podemos llegar a alcanzar estas indicaciones. Adicional, en el consenso del monitoreo continuo de glucosa en la población colombiana, nos indican que los pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 que tengan un alto riesgo de hipoglucemia, lo ideal es tener alertas y alarmas predictivas o utilizar un microinfusor de insulina para ajustar así la dosis y evitar episodios de hipoglucemia, sobre todo severas. Entonces, aquí está como el resumen de cuándo preferir el de tiempo real versus el flash. Digamos que para cada uno hay unas indicaciones muy específicas. Para en tiempo real, lo que he resaltado durante toda la charla, las hipoglucemias frecuentes, inadvertidas, nocturnas, asintomáticas, que el paciente haya tenido en el último año, hospitalizaciones por estos eventos, y esto tiene un grado B de fuerza en la evidencia para esta indicación. Para los de monitoreo flash, entonces tenemos que sobre todo es para pacientes con diabetes tipo 2, ¿sí? Que no evidenciemos riesgo de hipoglucemias, pacientes tipo 1 también,
pero hay que enseñarle al paciente es a escanear el dispositivo continuamente para lograr tener información, ya que con este dispositivo a veces los pacientes olvidan escanearse en momentos que para nosotros pueden ser importantes durante el día para definir qué fue lo que ocurrió y por qué se presentan las hipo o las hiperglucemias. Acá hay un comparativo de qué tiene y qué no tiene los otros dispositivos. Tenemos que son not adjunctive. Este servicio de not adjunctive es que los pacientes con estos tipos de monitoreos pueden tomar decisiones solo con el valor del sensor. Digamos que los sensores iniciales no tenían esta autorización not adjunctive porque podían tener unas diferencias significativas. Ahorita estos han sido autorizados por la FDA para que el paciente pueda tomar decisiones con el valor solamente del monitoreo. No necesitan calibraciones, ambos. Las alertas solamente la tienen en este momento acá en Colombia los que tienen monitoreo en tiempo real. Comparten datos, digamos que automáticamente, en el caso del monitoreo intermitente, si el paciente se escanea y en el otro, pues cada 5 minutos. Ambos necesitan de una aplicación, un software para poder descargar los datos. La única que tiene el algoritmo predictivo son los que vienen en tiempo real y se pueden detectar hipoglucemias hasta con 60 minutos de antelación, tanto de la baja o de la alta. Y en general, digamos que el objetivo de todo esto es que si el paciente puede llegar a tener acceso a alguna de estas tecnologías, el tratamiento depende también de muchas preferencias y manejo individualizado. ¿Sí? Depende mucho de la capacidad del paciente y las circunstancias en las que se encuentre el paciente, porque el objetivo, la meta de tener tecnología es poder reemplazar la insulina tan fisiológicamente como sea posible, evitando esa variabilidad y alcanzando las metas que están propuestas en términos de hemoglobina glucosilada y tiempo en rango. Para eso, ¿qué necesitamos? Educación. La educación, digamos que es fundamental en conteo de carbohidratos, en actividad física, en toda la parte de alimentación. ¿Listo? Y esto, digamos que depende mucho del paciente. Algunos de ellos tienen dificultades para adaptarse al diagnóstico. Digamos que en esta primera fase es donde uno puede identificar desórdenes de alimentación, depresión, alto estrés por el manejo de la patología, y en estos momentos la tecnología puede que sí nos dé información, pero no logremos ese objetivo que queremos. Cuando el paciente ya inicia un monitoreo continuo de glucosa, hay que enseñarle también qué son todos esos indicadores o información que le va a dar el monitoreo. Muchos de ellos se estresan al ver esos valores o esa variabilidad a la que antes no estaba expuesto, y muchos desisten del uso de estas tecnologías por el estrés o la carga mental que esto les genera. Cuando, digamos que se inicia esta terapia con insulina, con monitoreo, lo más importante y relevante es, aparte de la educación, enseñarle y preparar al paciente de qué es lo que debe hacer frente a una hipoglucemia o a una hiperglucemia, porque también vemos que con el uso de tecnología se dan cuenta que tienen hiperglucemia o hipoglucemia y no saben cómo solucionar o qué hacer. Entonces, aquí es muy importante la educación. La educación viene desde todas las personas que estamos trabajando en la parte de salud para ayudar a que el paciente pueda llegar a esa meta que queremos todos, que es lograr esos niveles de hemoglobina glucosilada, tiempo en rango y tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias a todos.